Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Le damos la bienvenida, como todos los lunes, 7 de la noche, hora en la Ciudad de México, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de Rita Torres, su servidora Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE. Y como todos los lunes, los invito a que hagamos una oración y nos pongamos y nos reunamos en el nombre del Señor Jesús, diciendo: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Este día, mis hermanos, primero Dios, el tema que vamos a tratar va relacionado con un texto bíblico muy importante, pero también con una pregunta. No sé cuántos de nosotros, de los que estemos viendo este programa o a quienes se los vayamos a compartir, seamos personas que necesitamos un milagro, y un milagro del Señor. Hay que recordar que cuando nuestro Señor, y esto nos narra el libro del Evangelio de San Juan, que cuando el Señor se está pues prácticamente despidiendo de los apóstoles antes de que lo arresten, ¿sí? Él empieza a hablarles de una manera muy especial. Les habla de que pues Él se tiene que ir, de que pues los está dejando en el mundo, pero desea que no sean del mundo. Y unas palabras que realmente impactan, pero sobre todo meditarlas. Yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad que un sacerdote en un retiro nos las explicara, me di cuenta de cuántas veces la palabra de Dios la leemos o la escuchamos y queda muy por encimita. Entonces les voy a leer este texto para los que les guste anotar. El Evangelio de San Juan 17:20 dice así. Pongamos atención, mis hermanos. Jesús se está despidiendo, acuérdense, de sus apóstoles. Y entonces dice lo siguiente: no ruego solamente por ellos, sino también por todos aquellos que por su palabra creerán en mí. Y esto es muy importante. Él está diciendo que Él no ruega solamente por sus apóstoles, sino por todos aquellos que a través de los siglos y generaciones tras generaciones, que con su voz y con su palabra, no dice con palabra de Dios, ni dice con palabra de Jesús, dice, y por su palabra de sus labios, ¿sí? creerán en Él. Entonces, esto es importante porque habría que recordar, por ejemplo, sobre todo cuando alguien puede decir, ay, es que yo no tengo facilidad de palabra, ¿sí? Yo puedo conocer, pero a la hora de transmitir no se me da. Y o les entra la pereza, el desgano, y sobre todo se desaniman cuando a quien le quieres compartir pues como que no te recibe muy bien, ¿verdad? Recordamos cuando nuestro Señor le dice a Moisés que vaya a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Una de las cosas que dijo Moisés es que pues que él era que él no era la persona adecuada, que no tenía facilidad de palabra y que era hasta tartamudo, ¿sí? Y me llama mucho la atención esto porque nuestro Señor le responde algo molesto y le dice, ¿y quién le ha dado la boca al hombre? Prácticamente, ¿quién permitió que estuvieras así? Pero a ti te estoy llamando y a ti te lo estoy diciendo, y
Ahora lo voy a decir a mi manera, ¿no? Y para que no estés renegando, Moisés, te voy a poner a Aarón para que te ayude. Aarón, tu hermano. Y eso es lo que hace el Señor, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a quejarnos y a decir que no tenemos facilidad de palabra, puede ser, ¿sí?, que efectivamente o no tengas facilidad de palabra o te dé pena, qué sé yo. Pero estas palabras de nuestro Señor, que las quiero volver a repetir, dice lo siguiente: cuando tú empiezas a compartir, mi hermano, mi hermana, ya sea que compartas un libro espiritual o que compartas este video, en este video vamos a dar una información, pues la más importante, diría yo, pero que no es tan suficiente, ¿no? Porque es enorme el poder entender la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. Pero ¿cuántas personas se han alejado de la iglesia? Y no hablo solamente de nuestros hermanos separados, que obviamente se han ido porque no creen que el Señor esté vivo y real en la Eucaristía. Hablo de cuántos católicos que se denominan católicos, son porque ellos viven a su manera su fe, ¿sí?, sin tomar en cuenta lo que es nuestra iglesia, ¿sí?, y lo que el Señor dejó a través de nuestra iglesia. Entonces, cuando tú tomas esa decisión de realmente pasarte al ejército del Señor, porque estamos ahorita, y más en estos tiempos de oscuridad, estamos en una batalla espiritual muy fuerte, o sea, ataques gruesos a nosotros los católicos. En nuestro tiempo hasta se nos dice que no es posible que vayamos a confesarnos y a comulgar si somos pecadores. Imagínense nada más, como si se pensara que todos los que vamos a la iglesia tuviéramos que ser santos. Vamos a la iglesia por eso, porque somos pecadores, porque necesitamos del Señor, porque necesitamos que Él nos levante de nuestras caídas, ¿sí? Necesitamos esa palabra de Dios que nos reanime otra vez cuando flaqueamos. Y la misma palabra de Dios nos lo dice: no he venido a buscar justos, sino pecadores. Vamos a la iglesia porque el Señor, bendito sea Dios, vino por mí y vino por ti, mi hermano, por nosotros los pecadores, ¿sí? Y nunca caigas en esas trampas de los que nos critican diciendo que ¿por qué vamos a misa si no cambiamos? ¿Por qué vamos a misa si seguimos siendo igual? Pues esa es la respuesta. ¿Sabes por qué voy a misa? Sí, efectivamente, porque soy una pecadora. Y voy a misa para que esa palabra del Señor un día va a penetrar, ¿sí? Porque es un proceso, la conversión es un proceso de todos los días. Pero regresando un poquito a la importancia de que tú puedas compartir, ya sea que compartas un libro espiritual, porque es una forma de evangelizar, o ya sea que compartas un video, ya sea este video o otros videos, con las personas que tú sabes que ignoran toda esta belleza que tiene nuestra iglesia y todas estas investigaciones que se han hecho precisamente sobre los milagros eucarísticos y cómo el Señor está real y vivo en la Eucaristía. Entonces, ¿qué decirles? No caigas en esa trampa de decir, yo no puedo, yo no tengo facilidad. Recordemos que la misma palabra de Dios nos dice en el Evangelio, en una de las cartas de Santiago, que quien logra rescatar a un pecador se salva a sí mismo de la muerte. ¿Y a qué muerte nos referimos? La segunda muerte, ¿sí? Entonces, también es bueno recordar que uno de nuestros santos más reconocidos, San Ignacio de Loyola, él, a través de un X accidente, no tengo tiempo para narrarlo ampliamente, pero se ve la necesidad de hacer cama, estar en su cama sin moverse, creo que un problema con una pierna, algo así. Y lo que no recuerdo si fue una hermana o unos amigos
que, bendito sea Dios, le llevaron varios libros de santos. Y ahí este hombre recibió su conversión. Este santo varón recibió su conversión y con el tiempo fue cuando funda esa congregación religiosa de los jesuitas, a la que pertenece precisamente hoy nuestro Santo Padre Francisco. Entonces, lo que un regalo de esta naturaleza, lo que un envío de un video de esta naturaleza, tú no sabes. O sea, ¿cuántos tienen que llegar a decirle algo a alguien? Pero va a llegar es gota por gota, así como se llenan los océanos. Va a llegar al corazón. Y estas personas es muy probable que reaccionen. Yo de hecho recuerdo que en una ocasión una amiga, y ayer tuve la ocasión de saludarla, Ana Lilia, bueno, de saludarla vía Zoom. Estábamos reunidas haciendo oración por los sacerdotes, por cierto. Y tuve oportunidad de verla en la pantalla. Ella en una ocasión me envió un video sobre la vida de un santo, que se los recomiendo también, San José Cupertino, que me ha llenado de bendiciones. Yo les puedo decir, bueno, ya perdí la cuenta. No sé, a lo mejor me quedo corta si les digo que este video lo he visto más de 50 veces. Porque me nace verlo. Sobre todo, en todos mis estados de ánimo, me nace verlo. Al principio a lo mejor era nada más cuando me encontraba un poco desanimada, o triste, o pasando una situación dolorosa, o ante, pues también, de repente le vienen a uno esos desiertos de nuestra fe. Y voy a ver la vida de San José Cupertino. Mi hermano, tú la puedes encontrar en YouTube. Y le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de esto, y lo he leído también en libros, la vida de él, y que es una bendición, porque son, ahora sí que las bendiciones que pasan de mano en mano, ¿sí? Las palabras que dice nuestro Señor, y ahora siguiéndonos al Evangelio de San Juan 6:51, no pueden ser palabras que queden en el aire nada más, ¿sí? No puedes buscarle otra explicación porque está bien claro cuando el Señor dice precisamente en el Evangelio de San Juan 50:51, dice, cuando Jesús les dice a sus apóstoles, ¿sí? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para vida del mundo. Y cuando dice para vida del mundo, la va a dar para todas las generaciones, para todos los siglos, hasta el fin del mundo. Él va a seguir dando su carne para que nosotros tengamos vida eterna. Ahora, ¿en qué nos beneficia el recibirlo? Pues lo dice muy, muy claramente también, más adelantito, dice, tendrá vida eterna, añade nuestro Señor. Y muy importante, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Sí? Recuerdo en esto de la resurrección, precisamente nos encontramos en Apocalipsis, cuando se habla, creo que es Apocalipsis 20, cuando se habla del juicio final, ¿no? Donde se dice que inclusive el mar arrojará a sus muertos. Y cómo en ese juicio final el Señor habla de que seremos juzgados por nuestras obras. Obviamente, obras derivadas de nuestra fe. Y esto es importante porque pues se nos repite una y otra vez, y es precisamente otra vez en esta carta de Santiago, porque la fe sin obras está muerta, pero son obras que se deben de hacer con amor. En otro momento nos daremos a la tarea de explicar un poquito más este momento. Y es una tristeza de tanto hermano separado que se ha alejado, ¿sí? Porque cuando el Señor dice estas palabras, hay que recordar que narra
Estoy hablando del Evangelio de San Juan 6:50 y los siguientes. Se narra ahí que en esos momentos miles de personas que ya seguían a Jesús lo abandonaron y empezaron a cuestionarse, pues prácticamente está loco, pero ¿cómo nos vamos a comer su carne? A mí me llama la atención que no se dice que ninguno de ellos se acercó al Señor a preguntarle, a ver, explícanos cómo está esto, cómo que vamos a comer tu carne. O sea, ninguno se acerca a decir, a preguntar, a que Él les explique. Y miren que habían visto cantidad de milagros que el Señor ya había hecho. Y el Señor los deja ir, ¿eh? Como el Señor deja ir también a los hermanos separados. Porque en las cosas de Dios, el Señor nos ha regalado el libre albedrío, el decidir libremente si lo aceptamos o no lo aceptamos. Y en ese momento terrible que debe de haber sido para nuestro Señor, es cuando Él se voltea y les pregunta, ahora sí que a sus apóstoles, ¿ustedes también quieren dejarme? ¿Así? ¿Y qué contesta Pedro? ¿A quién iríamos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿sí? Esas son las palabras de vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí y yo lo resucitaré el último día. Muchos de nuestros hermanos católicos, de nuestra familia, de nuestros amigos, no van a misa, ni los domingos, porque el dato que tenemos que para a misa los domingos los católicos a nivel mundial, cuando mucho, así muy exagerado, va el 15%, ¿sí? Y nos decimos católicos, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, en la anatomía, cuando se estudia esta parte de la ciencia, se nos dice que un órgano que tú no lo usas, pues se atrofia, al rato ya no funciona. Pues es lo mismo, mis hermanos. Si tú no vas a recibir al Señor, si tú no vas a la palabra de Dios, si no te pones a meditar y a vivir lo que es la palabra de Dios, pues sí, obviamente, cuando menos piense, ya no vas a tener fe. Y como decía un santo, entre más alejados estás, menos pecador te sientes, ¿sí? Y menos necesario sientes y te vas alejando de pensar que un día vas a tener que dar cuentas. No, mucha gente piensa, me muero y descanso y listo. Entonces, a vivir la vida alegremente. ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Por qué vino? Pues por cómo está el mundo, ¿sí? Por cómo está el mundo metido en la oscuridad. Entonces, y ahora otra vez, ¿sí? Es terrible el encontrarnos, porque hoy se cuestionan muchas cosas. Yo recordaba, por ejemplo, que en esto de cuando nuestro Señor inicia su vida pública, la inicia haciendo un milagro, ¿sí? Él sabe, entiende que para poder iniciar su vida pública y llamar la atención, tiene que empezar haciendo milagros, ¿no? Y pues conocemos muy bien ese primer milagro de las bodas de Caná, que tiene que ver con convertir el agua en vino. Y que el último milagro, el último milagro que el Señor realiza, cuando está en la última cena, es convertir el vino en su sangre. O sea, ¿de qué manera en esta parte también nos damos cuenta que él toma e involucra a la Santísima Virgen María en este primer milagro? ¿Y cómo la involucra en el último milagro? Pues hay que recordar que Jesús es, hay que recordar esto, 100% hombre y es 100% Dios. El que resucitó es Jesús, el 100% hombre, el Hijo de la Santísima Virgen María.
el 100% Dios, siendo Dios, no necesitaba resucitar, ¿sí? La sangre que se derrama en la cruz del Calvario le viene de la única persona humana, la Santísima Virgen María. Esa sangre que se derrama en la cruz del Calvario es la sangre de la Santísima Virgen María. Y esto es importante porque la sangre que aparece en los milagros eucarísticos es una sangre que tiene ADN humano. Volvemos a lo mismo, estamos hablando de Jesús, el 100% hombre, ¿sí? Con ADN humano y que es AB positivo. O sea, como los seres humanos que tenemos, Dios es otra cosa, ¿sí? Estoy hablando de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, están muy por encima de todos, pero este Jesús que decide hacerse humano, bueno, decisión del Padre, más que nada, sí, es decisión del Padre esto. Entonces, una de las cosas que empezó fue haciendo ese primer milagro en las bodas de Caná. Hace algunos años, para ser más exactos, en 1999, hay un investigador muy reconocido a nivel mundial, el doctor Ricardo Castañón, que de hecho es una de las personas que están más ahora actualizadas y reconocidas, inclusive por la misma Iglesia, por el Vaticano, de los que estudian este tipo de temas de los milagros eucarísticos. Y es más o menos en 1999 cuando en aquel entonces el cardenal Mario Bergoglio, hoy nuestro Santo Papa Francisco, en ese entonces era cardenal allí en Argentina, llama al doctor Castañón para que estudie una hostia consagrada que empezó a sangrar, ¿sí? No me voy a meter mucho en esto de la hostia del cardenal Bergoglio. Lo único que sí les quiero comentar es lo siguiente. Precisamente cuando él estamos hablando de esas fechas cercanas al 2006, que es cuando el doctor Castañón termina este estudio, recuerdo que él me llama de algún lugar del mundo, porque en alguna época, en esos años, previos a esos años y después de esos años, yo le organizaba a él sus conferencias en diferentes lugares de la República Mexicana. Fuimos a muchas ciudades, gracias a Dios, y tuve la oportunidad de viajar con él, de convivir con él, compartir con él y conocer de él muchas cosas. Y sobre todo él en su forma también de prepararse, porque él era ateo. Él es un especialista realmente en el cerebro, ¿sí? Sus estudios los hizo en buena parte de Europa y él se consideraba ateo. Bajo unas circunstancias que le toca vivir, ahora sí que eventos extraordinarios, le viene un proceso de conversión muy fuerte y llega un momento en que se mete de lleno a estudiar los milagros eucarísticos, ¿no? En ese entonces, cuando está estudiando el milagro está terminando de estudiar este milagro eucarístico de Argentina, me habla por teléfono y me hace esta pregunta que él necesitaba no sé cómo explicarlo en este momento, pero una especie de aparato, de máquina muy sofisticada para poder toda esa información que ya tenía él, meterla y poder aterrizar de la mejor manera este trabajo que le iba a entregar al cardenal Bergoglio. Y él me decía que si podía investigarle más o menos cuánto costaba que se le rentara por un espacio de una media hora. Estamos hablando de cercanos al 2006 o en el 2006. No, pues ¿qué les puedo decir? Un dineral, miles y miles y miles de pesos. Pero gracias a Dios, cuando el Señor quiere algo, se logra. Y cuando menos pensamos, conocimos a unas personas
y tuvimos la oportunidad de que no solo no nos las rentaran a bajo costo, sino que no nos cobraran absolutamente nada para que el doctor pudiera hacer este trabajo. Él en ese entonces venía acompañado del licenciado, es un australiano, Rion Tesoriero, que por lo general cuando se hacen este tipo de investigaciones, pues también entra esto de que se forman equipos, ¿sí? Para poder investigar las cosas como debe de ser. Entonces, a lo que voy es que, pues, nos prestaron el aparato y en lo que estábamos esperando bueno, que ya sacaran todo eso que estaban estudiando. Yo recuerdo que con estas personas que amablemente lo prestaron y se mete el licenciado a estar con ellos. En ese momento yo estoy sentada así un poquito afuerita y se me acerca, esto no se me olvida por lo que les voy a decir. Se me acerca el doctor Castañón y me dice, bueno, como era costumbre, siempre me ha tratado de la misma manera, me dice, damita, yo te quiero decir una cosa. Esto que estamos haciendo es tan importante y va a tener tanta relevancia, no solo en este momento, sino va a tener una relevancia que ni nos imaginamos a través del tiempo, a través de las generaciones venideras, a través de la misma iglesia, ¿sí? Que te quiero decir que por esta ayuda que nos estás proporcionando, el día de mañana, cuando tú te presentes a tu juicio personal en la presencia de nuestro Señor, y en ese juicio, pues se te va a aparecer todo lo que ha sido tu vida, las cosas buenas, malas, las omisiones, todo. Acuérdate de decirle al Señor, Señor, permíteme tantito. Nada más me dijo el doctor Castañón que te recordara que en el 2006, cuando él estaba estudiando el Milagro Eucarístico de Argentina, pues gracias a Dios lo pude apoyar. Y así me lo dice, ¿no? Entonces, pues yo les confieso a mis hermanos que pues me reí. Así en ese momento me reí y le dije, ay doctor, palabras más o menos, ay doctor. Y él siguió muy serio y se me quedó mirando muy serio y me dijo, lo que te estoy diciendo es la verdad. Las personas que damos ese paso en fe, de ayudar en esta batalla al Señor a salvar almas, ¿sí? Eso se nos va a tomar muy en cuenta, Brenda. Y no lo olvides, ¿sí? De decírselo. Pero completamente serio el doctor. Y bueno, pues yo también ya me puse seria. Y bueno, gracias a Dios se los comparto, porque no lo he olvidado. Y lo que te quiero decir, mi hermano, mi hermana, es, si en tu entorno, en tu familia, entre tus amigos, hay personas que ignoran esto de los milagros eucarísticos, de la importancia de asistir a la Santa Misa, de entrar en las obras de misericordia, el Señor vino a eso. Por eso le dice a San Pedro, hey, te voy a hacer lo que para mí es más importante, te haré salvador de almas, ¿sí? Dentro de todos estos estudios, tanto este milagro eucarístico de Argentina como el que tenemos aquí en México, que es una bendición y también poco conocido, que está en Guerrero, en Tixla Guerrero, ¿sí? Los resultados son muy parecidos. El doctor tiene que ir a diferentes laboratorios con personas. Yo recuerdo que sabemos que uno de los milagros eucarísticos más conocidos a nivel mundial es el de Lanciano en Italia, y que ahí está la sangre coagulada, están los grumos de sangre coagulada de las hostias, y que se han hecho estudios sobre ellas. Y que uno de los más reconocidos científicos en el tema, un doctor Linolin, algo así se apellida, estudió en 1970, estudió este milagro del anciano. Bueno, pues con él fue el doctor Castañón a estudiar estos otros dos milagros eucarísticos, tanto el de Argentina como el de Tixla en Guerrero, en México, ¿sí? ¿Y qué es lo que se ha encontrado?
Te voy a informar qué se ha encontrado en una hostia consagrada, ¿sí? Que ha aparecido sangre. Se han encontrado los glóbulos blancos y los leucocitos, y que estos estaban intactos por años, estuvieron guardados precisamente en la iglesia, en la custodia, no era custodia, en el sagrario, perdón, sí, que son los que tienen ADN, la sangre, como se los he comentado, sí. Pero hay que recordar lo siguiente: nosotros, si tenemos un corte o una operación y nos sale sangre, esa sangre fresca va con glóbulos blancos y leucocitos también, pero estos a los 5, cuando mucho 15 minutos fuera de tu cuerpo, ya quedan disueltos, quedan muertos fuera del cuerpo. Y los que están dentro de las hostias consagradas están vivos después de años. Y esto lo demuestra la ciencia. Y lo demuestra la ciencia en estudios a ciegas. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos llegan a esa muestra de ese pedacito de hostia consagrada, ellos no le están diciendo que es hostia consagrada, es un pedacito que trae sangre. El que los va a estudiar, los científicos, los forenses a los que se les lleva, nomás les dicen: quiero que me estudie su tipo de sangre, etcétera, 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 ¿no? Y los estudian, y entonces ellos les empiezan a decir: pues esto tiene, ¿sí? Y es este tipo de sangre. Ellos ignoran que es una hostia consagrada. Y fíjense que es importante esto, porque estos que estudian, estos científicos que se dedican a eso, sí, tienen diferentes reacciones, porque ya que dan los resultados, devuelven la hostia consagrada, pues ellos tienen diferentes reacciones. Y según lo que el doctor mismo ha comentado, pues hay 3 reacciones. Una de ellas es los que quedan realmente asombrados, impactados, y reciben un proceso de conversión, pero de aquellas, ¿sí? Bendito sea Dios. Hay también los que se lavan un poco las manos como Poncio Pilatos y dicen: no, yo estas cosas no me meto, porque obviamente pues no son creyentes de ninguna naturaleza y no se quieren complicar su existencia ni correr el riesgo de que su prestigio como investigadores se vea envueltos en este tipo de investigaciones, ¿no? Y hay los que de plano les dicen: aquí no se vuelve a aparecer con una cosa de estas, yo con esto no me meto, ¿sí? Eso es la ciencia. Esos son estas personas pero sobre todo lo que se ha encontrado, y es impactante, fíjense bien, que dentro de estos estudios hay tejido del corazón, hay músculo del miocardio, del ventrículo izquierdo en esta sangre, y que está activo. Es algo que la ciencia no tiene manera de explicar, y que dentro, ahí precisamente, hay sangre fresca. Después de años guardado, hay sangre fresca. Recuerdo que como les decía, cuando se da el milagro eucarístico en Tixla, Guerrero, que esto se dio porque un sacerdote, en este caso el padre Raimundo Reina, invita a un sacerdote que tiene su ministerio, su servicio, su diócesis allá en Tijuana. El que lo invita es el padre Leopoldo Roque. Y el padre que viene de Tijuana a dar este retiro ahí en Tixla, como para unas 800 personas más o menos, es el padre Raimundo Reina. Nuestros hermanos que viven por allá por Tijuana y muchos más lo deben de conocer, porque él inclusive tuvo algunos programas que pasaba por YouTube. Se le conoce más como el padre Rayito. Entonces, ¿qué pasó en Tixla?
Pues pasa que están en este retiro, inclusive ellos rentan un lugar más grande porque las 800 personas pues no cabían en la iglesia. Cuando llega el momento de la Santa Misa, la consagración, el padre le pide a una religiosa que le ayude, a una o varias religiosas que le ayuden a repartir la comunión, ¿sí? Y en eso están cuando de repente una de ellas se le acerca al sacerdote, pero pues prácticamente ahogada en llanto, con el copón en la mano, se le acerca al sacerdote y le enseña el copón. Ay, mis hermanos, y ahí está la hostia que está sangrando. Cuando a ella le entregan el copón, hay hostias, únicamente hostias consagradas, todas blancas como las conocemos, y ella está empezando a dar la comunión, cuando en ese momento se encuentra con que una de ellas está sangrando. Imagínense nada más el impacto. El padre Rayito hizo algo que después narra el doctor Castañón que cuando lo fue a visitar a Tijuana, al estar haciendo esta investigación, se le hizo muy extraño porque por lo general no es lo que se acostumbra. El padre Rayito toma la hostia y se le enseña a las 800 personas que están presentes. Por lo general esto no se hace. Esto es muy privado de la iglesia. Cuando sucede esto, lo hacen muy privado, lo esconden. El primero que lo tiene que conocer es el señor obispo. Y cuando el doctor Castañón va a preguntarle al padre Rayito, oiga, ¿y por qué hizo usted esto? ¿Sí? De enseñárselo a las 800 personas. Y el padre Rayito le dice, porque es la segunda vez que me sucede. Ya me había pasado en otro lugar, donde cuando yo abro el tabernáculo hay una hostia sangrante y voy a hablar con el señor obispo y el señor obispo me dice que la consuma y que esto quede olvidado. Esta vez, dice, yo no quise correr el mismo riesgo y quise tener 800 testigos de lo que ahí estaba pasando. Pero para gloria de Dios, el obispo del lugar, perteneciente a esa zona de Tixtla en Chilpancingo, que es el obispo Zavala, Alejo Zavala se llama, él al conocer la trayectoria del doctor Castañón y de los estudios que había hecho en Argentina a pedido del cardenal, entonces el cardenal Bergoglio, le habla y le dice que vaya, que necesita hablar con él. Y llama mucho la atención también esto porque una de las situaciones que se dan es que una de las dudas que tenía el señor obispo y que hizo mucho hincapié con el doctor Castañón es que le aclarara, porque pues cualquier persona puede echar sangre sobre una hostia consagrada. El meollo del asunto es que cuando se hace el estudio y la investigación, sale que la sangre no es que esté encima solamente, sino que la sangre brota de adentro de la hostia consagrada. O sea, de adentro de la hostia consagrada es donde brota la sangre para afuera, no de afuera para adentro. Y estas cosas son las que realmente impactan, sí, en esto. Y hay que entender esto, que el doctor es especialista en psicología, en neurociencia, y como les decía, que a través de este tipo de situaciones sobrenaturales, él recibió su conversión y decidió meterse de lleno a este tipo de investigaciones. De hecho, al estarlo acompañando a muchos lugares en sus conferencias, pues de hecho tuve la oportunidad la primera vez que fuimos a Tixtla, lo acompañé cuando era únicamente para saber en qué lugar estaba el milagro eucarístico, ¿sí? Y hasta ahí ya las demás visitas que él siguió haciendo a raíz de que el señor obispo le pidió que investigara, pues no. Ya él se forma una comisión, por lo general cuando se hace esto, una comisión que investiga, ¿sí?
¿Y qué se hace? Este es el procedimiento, dice. El obispo le pide al sacerdote, en este caso al padre Rayito, al padre Raimundo, que haga juramento sobre la palabra de Dios, previo a narrar los hechos de lo que pasó, ¿sí? Y el sacerdote jura sobre la Biblia que va a narrar los hechos de lo que sucedió y cómo se lleva esta investigación, pues como le decimos, se lleva a diferentes laboratorios, que en la gran mayoría son científicos, que al encontrarse con esto del pan consagrado, después toman diferentes acciones, como les decía. Ahora, ¿qué se necesita en nuestra iglesia para que una hostia sea realmente consagrada? O sea, tú, mi hermano, quien quiera que seas, ni yo, nosotros no podemos consagrar. Así de sencillo, ¿sí? Para que veamos cómo desde el inicio de la iglesia, en esto de los sacerdotes, un sacerdote, para tener el pan consagrado, en el instante de la consagración, primero pues debe de existir esta secuencia, ¿sí? Se necesita, número 1, un sacerdote, el cual ha sido consagrado a través de su obispo, con la imposición de manos, para recibir la unción del Espíritu Santo para ese ministerio sacerdotal. Obviamente son personas que los que ya recibieron ese llamado, que es un llamado muy fuerte, pues después de, no me recuerdo cuántos años de hacer estudios, de someterse también a varias situaciones y pruebas, la iglesia decide que es apto para el ministerio sacerdotal. Y entonces llega el día en el que el obispo del lugar hace la imposición de manos, ¿sí? Si nos vamos a esto, la primera imposición de manos que se hizo ahora sí que en nuestra naciente iglesia, estamos hablando, ya se hizo en Hechos de los Apóstoles 6:12. O sea, desde allá viene esto de a través, por eso somos una iglesia católica apostólica, viene desde los apóstoles. Todas las demás de iglesias de los hermanos separados, nacieron mucho después, pero no vienen de esta primera iglesia. Entonces, en ese entonces, precisamente está en Hechos del Apóstol 6, dice lo siguiente, que se pudiera decir que fue la primera asamblea que se hizo, donde se empezó a crecer la iglesia, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Dice lo siguiente, los 12, en el Evangelio 6:2, los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, la primera asamblea, no es conveniente que descuidemos la palabra de Dios por el servicio de las masas. ¿Qué les parece? Busquen pues de entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de sabiduría y espíritu, para confiarles este oficio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, que fue el primer mártir cristiano. Esteban, acuérdense, ¿sí? Al que se le abrió el cielo y pudo ver a Dios Padre y a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo cuando lo estaban matando a pedradas. Y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Esto es tan importante que nuestros hermanos lo sepan, ¿sí? De lo que está pasando con los milagros eucarísticos, de cómo el Señor se está manifestando de muchas maneras. Les pudiéramos decir que una de las cosas que dice, por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio, uno de nuestros santos que todos conocemos por todo lo que escribe sobre la Santísima Virgen María, San Alfonso María de Ligorio dice, saber
que acaso ganaréis más, pongamos atención, en un cuarto de hora de adoración en la presencia de Jesús sacramentado, que en todos los demás ejercicios espirituales que hagas en el día. Con un solo cuarto de hora que estés presente en la presencia de Jesús sacramentado cuando está expuesto el Señor en las iglesias. ¿Qué decía San Ignacio de Antioquía? También con esos primeros cristianos, que la Eucaristía era la medicina de la inmortalidad, mis hermanos. Ser inmortales, nacimos para ser inmortales, pero ¿inmortales dónde? ¿En el cielo o en qué otro lugar? ¿Sí? Y esto es tan importantísimo que tenemos nosotros como apostolado este libro maravilloso que se los hemos mencionado en diferentes ocasiones, la Santa Misa, revelaciones que el Señor hace a una mística boliviana, Catalina Rivas, sobre lo que pasa en la Santa Misa, sobre las personas que están presentes en la Santa Misa y que nuestros ojos no ven. Y en acuérdense que se hizo una película, es muy conocida en todos lados, una película que se llama El Gran Milagro, la puedes encontrar tú pues metiéndote al internet, se llama El Gran Milagro, está basada en este libro, precisamente lo sacan de este libro, la Santa Misa, y de otro que también le fue narrado a ella, que se llama Providencia Divina. Todo lo que pasa en la Santa Misa que nuestros ojos no ven, como toda esa asamblea, los que estamos en la Santa Misa, mis hermanos, así se lo narra la Santísima Virgen y nuestro Señor a ella. Somos trasladados a través del tiempo en el momento mismo de la crucifixión, donde el Señor está derramando su sangre sobre ese altar, de esa hostia y ese vino que nosotros vamos a recibir. ¿Quieres un milagro? ¿Necesitas un milagro? Todos los días se da ese milagro en la Santa Misa. Todos los días, si vas tú a hacer la adoración al Santísimo, te vas a encontrar con ese milagro. Y es tan importante cuando el Señor está expuesto precisamente, y cuando en la Santa Misa se levanta, el sacerdote levanta su cuerpo, ¿sí? Recordemos que les decía, ¿qué se necesita? Pues primero se necesita que haya un sacerdote para que se consagre el pan. Después el sacerdote se le llama epíclesis. El sacerdote hace una invocación al Espíritu Santo y le dice al Espíritu Santo que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones del pan y el vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego sigue añadiendo, el cual en víspera de su pasión, en la última cena, y va narrando. Pero el sacerdote consagrado por imposición de manos de sus obispos, le está pidiendo al quien lo va a hacer, al Espíritu Santo. El mismo que vino sobre la Santísima Virgen María, ¿sí? El Espíritu Santo. Le pide que haga la consagración, ¿sí? Y que toman y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, dice el Señor. ¿Qué le dice a Catalina Rivas cuando se levanta la hostia consagrada el sacerdote? La Santísima Virgen le dice, por instinto, dice Catalina, quise bajar la cabeza y dijo Nuestra Señora, no agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo, cruza tu mirada con la suya y repite la oración de Fátima. Señor, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Perdón y misericordia. Y la Virgen añade, ahora dile cuánto lo amas. Rinde tu homenaje al Rey de Reyes. Qué hermoso, mis hermanos, ese milagro que se repita todos los días en todas las iglesias del mundo, en todos los sagrarios. ¿Necesitas un milagro? Esto es tan importante, hay un momento en que inclusive la Santísima Virgen le añade,
Lo que se está dando ahí, porque están presentes, mis hermanos, están todos los ángeles reunidos ahí, está la Santísima Virgen hincada a un lado del sacerdote, están todas las almas que están en el purgatorio, nuestros familiares que están ahí esperando que nos acordemos de ofrecer esa Santa Misa por ellos, ¿sí? Los grandes olvidados, las almas del purgatorio, ¿sí? Están esperando que ofrezcamos por ellos esa comunión, ¿sí? Que nos ganemos para ellos poder subir, ¿sí? A través de la indulgencia plenaria, ¿sí? ¿Y qué dice la Santísima Virgen? Y ya con esto termino, porque en realidad no olvides de compartir. Hay muchísima gente que ignora esto, que el Señor está vivo, y que su sangre que está en la hostia y en el vino es sangre fresca, real, del corazón. Él está entregándonos su corazón, ¿sí? En cada comunión, ¿sí? Y la Virgen le dice, es el milagro de los milagros. Te lo he repetido, para el Señor no existe ni tiempo ni distancia. Y en el momento de la consagración, toda la asamblea es trasladada al pie del Calvario. En el instante de la crucifixión de Jesús. Estamos ahí, en el instante mismo de la crucifixión de Jesús. ¿Y qué estamos haciendo en la misa? Distraídos, ¿sí? Bueno, es que es tan importante que lean, ¿sí? Es tan importante que compartan, es tan importante que nos pongamos al frente de esta batalla, ¿sí? Y que le ayudemos al Señor a salvar almas. Obviamente, primeramente con nuestro testimonio, pero compartiendo, ¿sí? Orando y sobre todo también orando por nuestros sacerdotes, que son sometidos a grandes pruebas, a muchos ataques, a terribles soledades, ¿sí? Porque el enemigo sabe muy bien, mis hermanos, sin sacerdotes no hay Eucaristía. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Y como le dice también a Catalina, que a él le encanta que le digamos, Señor, te amo.